Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de halógenos. Introducción. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos comprenden elementos que en general se encuentran presentes junto con el carbón, el hidrógeno y el oxígeno. Son, por ejemplo, el nitrógeno, los elementos llamados halógenos, como lo son el flúor, el cloro, bromo e yodo, el azufre y el fósforo. Identificación de halógenos. La identificación de los elementos que ordinariamente se encuentran junto al carbono, hidrógeno y oxígeno se basa en su conversión en compuestos iónicos solubles en agua y en la identificación de estos mediante pruebas específicas. Prueba de Lassaigne. Uno de los métodos para esta conversión es la fusión alcalina de los compuestos orgánicos en presencia de sodio metálico. Las pruebas con sodio metálico que se realizan son un poco más seguras y sencillas que cuando se realizan con magnesio caliente, que presentan un poco de reacciones explosivas con algunas clases de compuestos policlorados y nitrados. La identificación de un elemento de los que comúnmente se encuentran en una molécula orgánica junto al carbono se puede realizar aplicando previamente a esta clase de compuestos la reacción de fusión con sodio para formar sales, que generalmente son iónicas y solubles en agua. Una vez realizada y formada la sal de sodio, se realizan las pruebas químicas sencillas, coloreadas o formando precipitados que revelarán la presencia de estos. Halógenos. ¿Qué son? Son los 5 elementos que se encuentran ubicados en el grupo 7 de la tabla periódica. El término halógeno significa formado por sal, y los compuestos que contienen halógenos son denominados con el nombre de sales. Todos los halógenos tienen 7 electrones en sus capas externas, lo que les da un número de oxidación de -1. Los halógenos existen a temperatura ambiente en los 3 estados de la materia: sólido como en el caso del yodo y el astato, líquido como el bromo y gaseoso como el flúor y el cloro. La electronegatividad de los halógenos decrece del flúor al yodo. Con el hidrógeno forma hidrácidos y con los metales sales. La investigación de halógenos se puede realizar mediante el ensayo de Weinstein o la solución procedente de la fusión con sodio. Métodos para el análisis elemental de compuestos orgánicos. Fusión alcalina con sodio metálico, preparación del extracto de Lassaigne. En los compuestos orgánicos, los elementos como lo son el carbono, hidrógeno y oxígeno se suponen deben estar presentes, pero igual podemos encontrar otros elementos como lo son los halógenos. Los elementos extras usualmente son detectados gracias a prueba llamada la prueba de Lassaigne o la prueba de fusión de sodio, la cual fue desarrollada por el químico Jean-Louis Lassaigne. En esta prueba el compuesto orgánico es fusionado con sodio metálico. Cualquier halógeno, nitrógeno o sulfuro se convertirá en sales de sodio inorgánicas como haluro de sodio, cianato de sodio y sulfato de sodio. Los compuestos iónicos formados durante la fusión se extraen en solución iónica y el extracto es llamado extracto de fusión de sodio o extracto de Lassaigne. El objetivo es preparar el extracto de Lassaigne del compuesto orgánico dado. Materiales: sodio metálico, agua destilada, compuesto orgánico, pinzas, tubos de ensayo, plato de porcelana, embudo, filtro de papel, malla metálica, trípode y mechero de Bunsen. Procedimiento: como primer paso se toma un pedazo pequeño de sodio metálico con unas pinzas y lo colocas en un papel filtro. Luego tomas un tubo de ensayo y colocas el pedazo de sodio metálico dentro del mismo. El tercer paso sería tomar el tubo de ensayo con pinzas, luego calentar el tubo ligeramente con ayuda del mechero. Al calentar, el sodio se irá derritiendo. El cuarto paso
sería al sodio derretido agregar el compuesto orgánico calentándolo lentamente para iniciar a modo de que el sodio metálico reaccione con el compuesto. Luego se calienta el tubo fuertemente hasta que se ponga rojo. Quinto paso. Procede a poner el tubo dentro de un plato de porcelana con un poco de agua destilada. Luego calentamos el plato con el tubo dentro del mismo con ayuda del mechero, hasta que la solución se reduzca a una tercera parte de su volumen inicial. Como último paso procedemos a filtrar en otro tubo de ensayo con la ayuda de un papel filtro. Este resultado lo llamaremos extracto de Lasagne. Precauciones: usar siempre pinzas mientras manejes el sodio metálico porque es altamente radiactivo. Identificación de halógenos con la prueba con nitrato de plata. Advertencia. Antes que nada hay que tener en cuenta que a la hora de realizar un laboratorio hay que tener mucho cuidado con las reacciones que pueden ser muy explosivas. Tratar de ser lo más exacto posible en la combinación de sustancias ya que pueden alterar la reacción. Además se debe utilizar la indumentaria para la realización de los experimentos ya que emiten ciertos gases perjudiciales o son muy volátiles y es necesario estar constantemente utilizando la bata en el laboratorio debidamente abotonada para garantizar la seguridad de cada uno de los estudiantes o personas que se encuentran dentro del laboratorio. Además, se debe tener cuidado con los insumos debido a que los olores de algunos de ellos son muy fuertes. Dicho esto, pasemos a los materiales para la identificación de halógenos. Los materiales para la identificación de halógenos son 2 tubos de ensayo, 3 goteros, mechero Bunsen, papel filtro. Además, necesitaremos ciertos reactivos como son el ácido nítrico, nitrato de plata al 5%, hidróxido de amonio al 5%, acetato de plomo y para el equipo una campana de extracción de gases. Una vez que tenemos todos los materiales, vamos a empezar a realizar el laboratorio. Como primer paso vamos a colocar 2 ml de filtrado de la fusión alcalina en un tubo de ensayo y acidular con ácido nítrico diluido, que previamente se le había medido su pH para verificar que fuese ácido. Luego, este se va a pasar a calentar durante unos minutos para expulsar aquellas impurezas que tuviese dentro, ya sea de ácido cianhídrico o ácido sulfídrico. Posteriormente se va a verificar la eliminación de esos sulfuros y para ello vamos a humedecer un pedazo de papel filtro con acetato de plomo y lo vamos a colocar entonces en el borde del tubo de ensayo o encima de él para verificar que no haya ninguna impureza. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si hay impurezas? Bien, si hay alguna impureza que no se haya eliminado, el papel filtro se va a manchar de color negro. De no ser así, entonces no hay impureza, pero si se mancha va a tener que volver a realizar el paso número 2 nuevamente de calentar la muestra para eliminar las impurezas y luego nuevamente se vuelve a hacer la prueba hasta que ya se verifique que no haya ningún tipo de impureza para avanzar al paso número 4, que consiste en enfriar y añadir 4 a 5 gotas de disolución de nitrato de plata al 5%. Una vez que se haya añadido este reactivo a la muestra, vamos a poder ver los resultados. Para llegar a los resultados, primero que nada se agregó ácido nítrico a lo que vendría siendo la solución alcalina. Luego se le aplicó calor y por último se le agregó nitrato de plata. Al agregar esta última sustancia podemos encontrar u observar la aparición de un precipitado halogenuro, los cuales pueden ser cloruro de plata, bromuro de plata o yoduro de plata. Si da positivo para cloruro de plata, va a ser un color blanco el precipitado, el cual si se pone a luz puede verse de color violeta. Por otro lado, si da positivo para bromuro de plata, este va a dar un color amarillo pálido o un color crema, mientras que el yoduro de plata va a dar un color amarillo. Estos son los colores que van a determinar positivo para cada uno de estos halógenos: blanco para el cloro, amarillo pálido para el bromo y amarillo para el yodo. Que para el flúor, en esta reacción no se va a presentar ningún tipo de precipitado. Bien, pero ahora la pregunta es, ¿cómo diferenciamos los tipos de halógenos presentes en cada una de las muestras?
Podemos hacerlo a través de la solubilidad. El fluoruro de plata, yoduro de plata, bromuro de plata y cloruro de plata poseen diferentes solubilidades en una disolución de hidróxido de amonio al 5%, en donde si añadimos a cada precipitado 2 ml de hidróxido de amonio al 5%, en cada muestra vamos a identificar quién es soluble y quién no. Para el fluoruro de plata no va a haber ningún tipo de cambio, este va a permanecer totalmente incoloro, mientras que el yoduro de plata va a permanecer totalmente insoluble. El bromuro de plata, por su parte, va a ser parcialmente soluble y el cloruro de plata va a ser soluble. De esta manera también podemos identificar qué elemento tiene cada muestra en caso dado de que no lo hayamos rotulado. Ahora vamos a explicar las reacciones químicas que se vieron implicadas en el proceso de identificación de halógenos con la prueba con nitrato de plata, donde pudimos observar que en la reacción con nitrato de plata que tenía cloro se vio la siguiente reacción. Si teníamos cloruro de sodio y le agregábamos nitrato de plata, se iba a formar un precipitado de cloruro de plata de color blanco y nitrato de sodio. Como este precipitado era soluble en hidróxido de amonio, se presentaba otro tipo de reacción, en donde se tomaba el precipitado y se le agregaba hidróxido de amonio, y de esta forma se formaba el compuesto que podemos observar. A partir de este compuesto se puede volver a repetir lo que es la reacción para identificar el precipitado de cloruro de plata, es decir, que es una reacción reversible. Por otro lado, tenemos la reacción con nitrato de plata y bromo. Si hubiésemos tenido bromuro de sodio y le agregábamos nitrato de plata, podríamos identificar bromuro de plata con un precipitado de color amarillo claro y nitrato de sodio. Como el bromuro de plata es parcialmente soluble en hidróxido de amonio, este no va a presentar una reacción como tal. Por otro lado, presenciamos también la reacción del nitrato de plata en presencia de yodo, en donde si teníamos yoduro de sodio, al agregarle nitrato de plata íbamos a poder identificarlo porque se iba a presentar un precipitado de color amarillento de yoduro de plata y nitrato de sodio. Como este no era soluble en hidróxido de amonio, no iba a haber otra reacción, mientras que el flúor tiene una situación un tanto especial, en donde en la reacción de nitrato de plata no se va a observar un precipitado, pues el fluoruro de plata es altamente soluble en agua. Se va a realizar la reacción y se va a formar fluoruro de plata, pero este va a ser totalmente incoloro y no se va a formar precipitado. Además, seguirá permaneciendo incoloro aunque se le agregue hidróxido de amonio, como ya se había mencionado anteriormente. Identificación del yodo con cloruro férrico. Una pequeña porción de la solución se agrega a gotas de ácido clorhídrico y cloruro de hierro. Este libera el yodo en forma libre, que luego, tratándolo con almidón o solventes no polares, como lo son el benceno, el tolueno, cloroformo, sulfuro de carbono, permiten su identificación. Podemos observar la reacción. La prueba positiva de identificación del yodo con cloruro férrico es de color azul. Identificación del bromo con permanganato de potasio. Una pequeña porción de la solución se agregan gotas de ácido sulfúrico concentrado y gotas de permanganato de potasio, consiguiendo liberar el bromo en forma molecular. Luego añadir cloroformo. Este permite su identificación. La identificación del bromo con permanganato de potasio en su prueba positiva da un color rojo-marrón. Identificación del bromo con agua clorada. También el bromo se le identifica por el desplazamiento con agua clorada, eliminando previamente al yodo con exceso de cloro por formación del ácido yódico, quedando en la solución el bromo libre, cuya identificación es semejante a la anterior. Identificación del bromo con fluorescencia.
La presencia del bromo puede identificarse con este reactivo específico, con la cual una coloración roja intensa forma la eosina, el tetrabromuro fluoresceína. Primero se separa el yodo por extracción con tetracloruro de carbono. Luego se libera el bromo y se identifica con la fluoresceína. Identificación del bromo mediante el ensayo de Weilstein. Es un método rápido para investigar halógenos que se emplea con un alambre de cobre y calor que con la muestra halogenada produce un halogenuro volátil que a la llama da un color verde azulada. Esta sería su prueba positiva. La diferenciación entre los halógenos se fundamenta en la mayor facilidad de oxidación a halógeno molecular libre de los iones yoduro y bromuro con respecto al ion cloruro, provenientes del filtrado de la fusión sódica. El agente oxidante más empleado para llevar a cabo dicha oxidación es una disolución de permanganato de potasio a 0,1 molar en ácido nítrico al 40%. Unas 5 gotas de solución de cada reactivo son suficientes. El yodo y el bromo se diferencian del cloro, que permanece como ion cloruro, porque ambos son solubles en disulfuro de carbono y producen coloraciones características, tanto por sí mismos como por la acción de algunas gotas de alcohol alílico. Un color carmelita rojizo indica la presencia de bromo o bromo y yodo. Si la coloración es violeta, únicamente está presente el yodo. Si la coloración es carmelita rojiza y al añadir 3 gotas de alcohol alílico desaparece el color, es prueba de que solamente está presente el bromo. Si el color se torna violeta, es señal de que están presentes bromo y yodo. Finalmente, para determinar si el cloro también está presente, se debe extraer una porción de la capa acuosa y se acidula con solución de ácido nítrico, que luego se concentra por calentamiento hasta la mitad del volumen, para expulsar el cianuro de hidrógeno y el hidrógeno de sulfuro, ya que si están presentes, interfieren en la prueba, y para que el bromo y el yodo queden en libertad. La adición de nitrato de plata al 1% dará un precipitado blanco que se oscurece rápidamente con la luz. Uno de los grupos funcionales presentes en las reacciones desarrolladas son los alcoholes en el ácido nítrico. En el oxígeno del nitrato de plata encontramos que se puede formar un éter, y en el amonio encontramos el nitrógeno, que puede formar un grupo amino. Bien, ahora hablaremos de los grupos funcionales de los halógenos. Entre los grupos funcionales de los halógenos están los haluros de alquilo. En este cuadro podemos ver mejor en resumen lo que son los grupos funcionales donde participan átomos de carbono, hidrógeno y elementos de halógeno. Entre los grupos funcionales que tenemos que comprenden los halógenos está el grupo haluro y el grupo acilo. El grupo haluro tiene un tipo de compuesto haluro. La fórmula del compuesto es RX, que es la fórmula general, en donde R es la cadena hidrocarbonada y comprende el prefijo al y el sufijo no tiene. El grupo acilo comprende el tipo de compuesto haluro de ácido y con la fórmula de su compuesto comprende una cadena hidrocarbonada, el carbono, oxígeno y el halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo o yodo. El prefijo vendría siendo haloformil y el sufijo comprende el haluro de oilo. Aplicaciones de los halógenos en la medicina. Les mostraremos las aplicaciones de los siguientes halógenos: el cloro, el yodo, el flúor y el bromo. El cloro. En las aplicaciones médicas se da como agente de limpieza y desinfección de heridas
y como un intermedio para fabricar todo tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades tales como el SIDA, las alergias, el cáncer, la diabetes, las úlceras o enfermedades del corazón. También como componente instrumental médico de plástico, que pueden ser como goteos intravenosos, bolsas para plasma, aparatos ortopédicos, entre otros. Es muy importante que la deficiencia del cloro contribuye al mal funcionamiento del hígado y la inflamación de las glándulas. También puede aparecer calambres musculares, reducción del apetito y apatía intelectual. Este déficit puede ocurrir en caso de diarreas o vómito del ácido gástrico. El cloro es usado extensivamente en química orgánica y en química inorgánica como un agente oxidante. El yodo se usa para tratar y prevenir la deficiencia de yodo. Este se puede administrar por vía oral o mediante la inyección en el músculo. Este lo dividimos en esterilización. Utilizamos el yodo para desinfectar la piel o mucosas, ya sea para limpiar heridas y tratar las infecciones por hongos o para esterilizar la piel antes de una intervención quirúrgica. Purificación del agua. El yodo también nos permite eliminar las bacterias que contiene el agua para obtener agua purificada. Podemos realizarlo empleando soluciones o tablas de yodo que surgen en efecto en 15 minutos. La emergencia de radiación. Después de haber expuesto a una radiación, el yoduro de potasio reduce los efectos secundarios y el riesgo de desarrollar cáncer en la tiroides. La radioterapia. El yodo ayuda para combatir muchos tipos de cáncer, ya que son las radiaciones de rayos X de alta potencia o elementos radiactivos las que dañan las células cancerígenas e impiden su crecimiento. El yodo 131, el utilizado para combatir los tumores de la tiroides. Diagnósticos. También el yodo 131 y el que ayuda a la detención de los problemas de la tiroides en medicina nuclear, administrando al paciente una pequeña dosis de esta sustancia. Una vez que la absorbe, se obtiene la energía que emite, por lo que es posible obtener información sobre el funcionamiento de la glándula. También podemos saber que existe mucho más uso del yodo en medicina. El problema es que aún no se han aceptado completamente como válidos. Posiblemente también ayuden a tratar las infecciones oculares, así como la pérdida de audición, la prevención del cáncer, pero para poder afirmarlo es necesario que se realicen más investigaciones. En la química, el yodo es el halógeno más radioactivo y electronegativo. Como con todos los otros halógenos, el yodo forma moléculas diatómicas. El flúor en la medicina. Tenemos derivados del flúor que se usan como anestésicos. El metoxifluorano es un anestésico inhalatorio muy potente. Su uso está regulado ya que puede provocar insuficiencia renal. El enfluorano. La anestesia con enfluorano puede estimular la actividad convulsiva y es por eso que está contraindicado para personas que sufren de epilepsia. El sevofluorano. Presenta una suave y rápida pérdida de conocimiento durante la inducción de la anestesia por inhalación y una rápida recuperación cuando ésta se interrumpe la administración. El desfluorano. Produce una pérdida de conciencia y de la sensación del dolor, supresión de la actividad motora voluntaria, sedación de la respiración y el sistema cardiovascular. En la química orgánica, el flúor es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. El bromo. En la medicina, sus compuestos bromuros se usan como anticonvulsivos para humanos y animales. Sin embargo, su uso puede ocasionar difusiones neurológicas. También en sus formas bromadas se utilizan como componentes de sedantes, analgésicos y antialérgicos. También en el tratamiento de adicción a la cocaína y para la neumonía se usan los compuestos del bromo como el principio activo de los medicamentos.